Disciplina congregacional es nuestra clase de hoy. Disciplina congregacional. A medida que avancemos en estas clases, vamos a ir aprendiendo qué entendemos sobre la disciplina y qué tiene que ver esto con el congregacionalismo que profesa nuestra iglesia y qué entendemos nosotros por congregacionalismo. A partir de hoy en nuestra escuela teológica de miércoles, tal como estaba en nuestro cronograma de estudios de este año, estaremos hablando de la disciplina en la iglesia y sus propósitos. Hay muchas verdades que decir con respecto a este tema, pero vamos a tratar de traer al púlpito aquellas que consideremos más relevantes y centrales. Y quiero que iniciemos esta clase mirando las verdades que vamos a desarrollar en Mateo capítulo 18, versículos 15 al 20. Es bueno que me acompañen en su Biblia. Mateo capítulo 18, versículo 15 al 20. Y si va a usar su celular para leer la Biblia, trate de no responder correos ni WhatsApp, solo la Biblia. Mateo 18, verso 15 al 20. Por tanto, dice Jesús, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Históricamente, se ha hablado de tres marcas que deben caracterizar a una iglesia bíblica o verdadera. Tres marcas principales. En la actualidad, algunos ministerios sanos han hablado de 9 marcas y creo que no está mal. Pero a lo largo de la historia han habido tres marcas fundamentales que deben caracterizar a toda iglesia bíblica y verdadera. Y una de esas marcas es la predicación fiel del evangelio. Nuestros hermanos a lo largo de toda la historia y considerando la palabra de Dios, han llegado a la conclusión de que una iglesia bíblica, una iglesia verdadera, una de sus marcas esenciales o importantes debe ser la predicación fiel del evangelio. No es una iglesia que proclama la Biblia de manera legalista o simplemente moralista, solo darle mandamiento y mandamiento y mandamiento a su gente, para que ellos salgan con los hombros cargados sin encontrar esperanza en la cruz. Así que la predicación fiel del evangelio debe caracterizar una iglesia y por supuesto si van a predicar fielmente el evangelio es porque esta iglesia ha entendido correctamente el evangelio. En una ocasión mientras estudiaba en el seminario hablaba con un líder y misionero en una iglesia local y le preguntaba ¿qué crees que es el evangelio? Él me decía ¿cómo me vas a hacer esa pregunta tan básica? Obvio que sé que es el evangelio. Y le decía, no, quisiera saber qué es el evangelio. Y esto no lo hice para entrar en un conflicto con él, un hermano que yo amaba mucho. Y él me decía, bueno, el evangelio es obedecer la ley de Dios, es no tener dioses ajenos, es guardar el cuarto mandamiento, es honrar a padre y madre. Y yo le decía, pero ¿cómo puede ser eso una buena noticia? Porque el evangelio son las buenas noticias de salvación si me estás diciendo que el evangelio es hacer justamente lo que nosotros no hemos hecho. Y ¿a qué voy con esto? Que muchas veces nosotros damos por sentado algunas cosas. Pensamos que porque alguna persona está liderando o viene a nuestra iglesia, ya conoce las verdades fundamentales de la fe, como por ejemplo que es el evangelio. Y este ejemplo que acabo de citar es un recordatorio que no siempre es así. Entonces tienes a hombres, pastores, predicadores, personas que asisten a la iglesia por años y quizás pueden definir un montón de cosas, pero le preguntan, no, yo quiero saber qué crees, qué es el evangelio, y te espantarías. Hace poco un miembro de nuestra iglesia estuvo enseñando a un grupo de hombres en un lugar de diferentes iglesias, todos son líderes, y él preguntaba, ¿qué es el evangelio? Y ustedes se espantarían de lo que respondía. Entonces, una de las características primordiales de una iglesia es que entiende el evangelio y predica el evangelio.
La segunda marca de una iglesia bíblica, históricamente así se consideraba, era la práctica correcta de las ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. Una iglesia sana no simplemente practicaba estas ordenanzas, sino que las practicaba correctamente. Solo se bautizaba a creyentes, tal cual como la Biblia lo establece. Creían y eran bautizados, pero también se daba la cena apropiadamente. Por eso era que se creía en una membresía únicamente de creyentes. Y se le daba la cena del Señor a esos creyentes que habían sido bautizados. Ese es el orden que vemos a la luz de toda la Escritura. Creyentes creían, eran sumergidos a las aguas, y luego se decía en la Escritura que se sentaban en la mesa a compartir la cena del Señor. Y aquellos que se le dan directrices sobre la cena del Señor en la Escritura son hombres y mujeres que ya fueron bautizados. Entonces esa era otra marca de una iglesia bíblica. Pero había una tercera y última marca que debía caracterizar una iglesia bíblica y sana, y era la disciplina eclesiástica. Una iglesia bíblica y verdadera debía caracterizarse por la disciplina eclesiástica. Y obviamente la disciplina eclesiástica bien aplicada, de acuerdo a la Escritura, porque hay muchas iglesias que pueden practicar la disciplina, pero no de acuerdo a la Escritura. Así que una de las razones por las que hemos considerado traer de nuevo este tema que enseñamos hace varios años, es porque es algo que distingue a una iglesia bíblica y verdadera, y la disciplina eclesiástica, como lo veremos hoy, va a encargarse de proteger la salud de una iglesia. Y aunque reconocemos que esta es una de las marcas distintivas de una iglesia bíblica, no es un secreto que es una de las marcas menos aplicadas en las iglesias. Creo que era el pastor John MacArthur, si no me equivoco, que cuando él llegó muy joven a su iglesia, a Grace, una de las cosas que él dice que se asombró era que en su iglesia no aplicaban Mateo 18. La gente ni siquiera sabía de ello. Y obviamente esto trae desenfreno y desorden a una iglesia. Para algunos, incluso la doctrina de la disciplina eclesiástica es una doctrina anticuada, carente de amor. Pero hermanos, si nosotros no recuperamos la doctrina de la disciplina eclesiástica, tal cual como fue establecida sobre los principios revelados en las Sagradas Escrituras, la iglesia continuará, decía alguien, su deslizamiento hacia la impureza y el relativismo. Así que nos conviene esta doctrina, necesitamos esta doctrina y necesitamos proclamar esta doctrina. Y a partir de hoy vamos a desarrollar principalmente este texto que leímos de Mateo 18. Hay dos pasajes en los evangelios donde Cristo incluyó una instrucción muy particular a sus discípulos acerca de la iglesia. Y esos dos pasajes particulares, ubicados en los evangelios, en donde Cristo incluyó una instrucción particular a sus discípulos acerca de la iglesia, el primero de esos pasajes se encuentra en Mateo 16. Verso 15 al 18. Mateo 16, verso 15 al 18 declara lo siguiente. El Señor le está preguntando a sus discípulos, ¿quién dicen ellos que soy yo? Pero llega un momento donde se dirige directamente a ellos en el verso 15 de Mateo 16. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? La respuesta de Pedro. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí se está refiriendo a la iglesia universal, a todos los hombres y mujeres que han creído en Cristo en todas las épocas y que creerán en los próximos años. Esa es la iglesia universal, o lo que algunos llaman la iglesia invisible. Pero el otro pasaje donde Cristo en los evangelios da instrucciones particulares acerca de la iglesia es el pasaje que leímos de Mateo 18, versículo 15 al 20. En ese pasaje ya no está hablando a la iglesia universal, al grupo de hombres y mujeres que han creído en Cristo de todas las épocas y que van a creer en el futuro, en todos los lugares del mundo.
No, ahora aquí se va a dirigir en Mateo 18 a la iglesia local. Aquí en Mateo 18, versículo 15 al 20, Cristo habla de una iglesia local que no es más que una comunidad de creyentes específica que se han comprometido a cuidarse unos a otros y a dejarse cuidar. Lo voy a repetir. Aquí Cristo habla de su iglesia como una comunidad específica de personas que se han comprometido, lo que nosotros llamamos nuestro pacto de membresía, que se han comprometido a cuidarse unos a otros, y escuchen bien esta última parte, y a dejarse cuidar. Siempre que la gente se para aquí en un acto de membresía, hablan muy bonito y juran por esto, y prometo esto, y prometo esto, y prometo esto, pero al primer conflicto se les olvida lo que prometieron. La Escritura dice, si no vas a cumplir, mejor no prometas. Y una de las cosas que nosotros prometemos en nuestro pacto de membresía es que no solamente yo voy a cuidar a los hermanos, sino que me voy a dejar cuidar. Y esa parte tenganla pendiente. No solamente nos hacemos miembros de una iglesia para cuidar a otros, sino para dejarnos cuidar. Dice el pastor Sujal Michelén, a quien quiero darle crédito esta noche, él dice lo siguiente: todo aquel que dice ser parte de la iglesia universal, invisible o iglesia invisible, debe hacerlo evidente viniendo a formar parte de una iglesia local, lo que se llama iglesia visible, donde él, o sea, la persona que se hace miembro de la iglesia local, donde él se está comprometiendo a velar por la vida de los demás creyentes que forman parte de ese mismo cuerpo y al mismo tiempo está dando su autorización a los demás creyentes para que cuiden de él. Repito, todo aquel que dice ser parte de la iglesia universal debe hacerlo evidente viniendo a formar parte de una iglesia local donde él se está comprometiendo a velar por la vida de los demás creyentes que forman parte de ese mismo cuerpo y al mismo tiempo está dando su autorización para que los demás creyentes cuiden de él. Alguien decía que ilustrando, creo que era el doctor Sam Waldron, ilustrando lo que sucede entre la iglesia, lo que es la iglesia universal y la iglesia local, lo ilustraba con el cuerpo. Nuestro cuerpo está compuesto de dos partes, espíritu y cuerpo. Entonces, en nuestro espíritu que no vemos es la iglesia universal, solo los ve Cristo, porque son el grupo de hombres y mujeres que han creído en todas las épocas, en todo el mundo y que seguirán creyendo. Pero la iglesia local es el cuerpo físico que la hace evidente. Entonces yo no puedo decir yo soy parte de la iglesia universal, amén, pero no quiero ser parte de la iglesia local. O tú no eres creyente, o tú no entiendes realmente qué es la iglesia. Lo más probable es que sea la segunda. Hay gente que no sabe ni siquiera qué es la iglesia. Ha entendido mal. Pero ¿qué piensan las personas cuando hablamos de disciplina eclesiástica? ¿Qué piensan las personas cuando hablamos de esta doctrina o práctica? Bueno, cuando hablamos de disciplina en la iglesia, casi siempre la gente piensa en rudeza. Algo que lastima, algo que hiere, algo que aplasta, algo que daña. O cuando hablamos de disciplina eclesiástica, la gente tiende a pensar en una falta de respeto por la privacidad. ¿Cómo puede ser que se metan en mi vida? Así muchos piensan. Una falta de odio. Así muchos interpretan disciplina eclesiástica. Ay, me van a disciplinar a mí, dicen que me aman. Pero, ¿cómo ve Dios la disciplina eclesiástica? Nuestra opinión vale muy poco en comparación con la del Creador y aquel que es dueño y Señor de la iglesia. Así que tenemos que preguntarles a Él, ¿qué opina de la disciplina eclesiástica? Acompáñenme a Hebreos capítulo 12, sin perder de vista Mateo 18. Hebreos capítulo 12. Ya vamos para allá. Quiero que leamos específicamente
el versículo, vamos a leer desde el verso 5. Hebreos 12:5, vamos a leer a partir de ahí. Dice, Dios reprendiendo aquí a su pueblo, y dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿qué? Y azota a todo el que recibe por hijo. Está citando Proverbios. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad, para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad, dice el verso 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, ¿cómo ve Dios a la disciplina? Como un acto de amor, como algo útil. Así que decir que cuando alguien me disciplina, no me ama, es un error. Porque a la luz del pensamiento de Dios, la disciplina está conectada completamente con el amor. De hecho, según el proverbio que se cita aquí, el no disciplinarte es una muestra de todo lo contrario. Lamentablemente la disciplina y el amor por algunos son vistas como el agua y aceite. Así ven muchos, la disciplina y el amor. Lo ven como agua y aceite, que no pueden mezclarse. Yo no creo que la disciplina tenga que ver algo con el amor, no, así muchos lo ven, pero no es así. La Biblia más bien presupone que donde hay disciplina hay amor. No hay diferencias. Donde hay disciplina hay amor. Estás evitando que alguien sea arrastrado al infierno. Estás evitando que alguien caiga a un precipicio y muera espiritualmente. Estás evitando que alguien endurezca su corazón. Estás evitando que alguien comience a tomar una ruta de vivir a espaldas de Dios. Estás evitando que alguien pise el terreno de la incredulidad. Estás guardándolo de los dolores del infierno y de vivir apartado de aquel que todo lo satisface. Así que, donde hay disciplina, enseña la Biblia, hay amor. Hay amor. Acompáñenme a Proverbios 13:24. Dejemos que sea la Biblia la que hable. Proverbios capítulo 13, versículo 24. Dice la palabra de Dios: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Repito, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Hay padres que no corrigen a sus hijos pequeños y no se dan cuenta que tu hijo de pequeño está adoptando hábitos. Tu hijo está adoptando hábitos. Eso que ya tú lo ves que lo está haciendo más de una vez, ya él adoptó un hábito sobre eso que está haciendo. Y si tú como padre no lo reprendes, a ti no te importa que ese niño esté cultivando hábitos que en el futuro terminarán haciéndole daño a tu hijo y trayendo vergüenza para contigo. No te importa. Y tenemos que ser sinceros. Hoy los padres tratan de decir cualquier cosa para justificar la malcriadez del niño. Es que está creciendo. Y ese es el peligro, que está creciendo con malos hábitos. Ese es el peligro. Y de pequeño tú puedes usar la vara de la disciplina. Obviamente sin destruirlo, sin maltratar, sin hacer daño. Ya sabemos los principios. Y ese es el momento de formarlo. Porque cuando tenga 18 y mida más que tú, atrévete a usar la vara. La va a quitar, te la parte en la cara y ¿qué pasa, papá?
En los primeros años debes instruir junto con la disciplina. No puedes obviar eso. De hecho, según el proverbio, el padre que no corrige al hijo. Es interesante lo que dice. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige, pero el que detiene el castigo, ¿qué sucede? Hermanos, ¿ustedes están viendo esa palabra? Aborrecer. Yo estoy seguro que esas malcriadeces que tú estás apañando en tus hijos, jamás pensaría que Dios lo ve, porque este es Dios hablando, que Dios lo ve como si tú aborrecieras a tu hijo. Tú pensarías, no, es que es una muestra de amor, porque si lo disciplino tanto voy a formar un hombre muy lleno de ira, una niña llena de ira, y no. A la luz de los ojos de Dios, tú lo que estás es aborreciéndolo. Aborrecer. Quiero que veamos Mateo 18 y veamos 5 elementos de este pasaje, pero esta noche por tiempo solo vamos a ver un solo elemento de Mateo 18. Volvamos allá a Mateo 18. Y aquí los que toman nota, sí me gustaría que tomaran nota de esto. Vamos a desarrollar los elementos principales y fundamentales de la disciplina eclesiástica. Sé que estos son temas que muchos lo conocen, pero vamos a profundizar en ellos. El primer de estos elementos que vamos a ver de Mateo 18 es el siguiente. Anoten, los que toman nota. La relación filial entre los miembros de la iglesia, o sea, relación de familia, por eso es como la Biblia nos describe, somos una familia. La relación filial entre los miembros de la iglesia hace obligatoria la disciplina en la iglesia. La relación filial entre los miembros de la iglesia hace obligatoria la disciplina en la iglesia. Mateo 18, versículo 15. Por tanto, si tu amigui peca, ¿dice eso ahí? ¿Qué dice? Si tu hermano, muy bien, como dice Luis, era para decir estaban pendientes. Si tu hermano peca, ¿qué tipo de relación es esta? Familia. Si tu hermano peca, no tu amigo, no tu vecino, tu hermano. Cuando Cristo, por medio de Cristo somos salvos, hemos sido adoptados en la familia de Dios, donde tenemos al mismo Padre, nosotros somos hijos del mismo Dios y se nos da un vínculo muy estrecho entre nosotros. No es el de conocidos o amigos, sino hermanos. Ese es un vínculo profundo y bien íntimo. Hermanos, por eso el texto comienza, si tu hermano peca. Y por eso mi primer punto, la relación filial entre los miembros de la iglesia hace obligatoria la disciplina de la iglesia. Si tu hermano peca. De hecho, miremos un poco allí en Mateo 18, en el versículo 21, para que veamos que el contexto de Mateo 18 está en el contexto filial. Dice Mateo 18, 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a quién? A mi hermano que peque contra mí, hasta 7. De nuevo se sigue recordando el vínculo de hermanos, filial, somos familia. Miren, Pedro le dice, Señor, hasta 7. Los judíos decían que tú puedes perdonar a tu hermano hasta 3 veces. 4, ya era demasiado, hasta 3. Y Pedro dice, me la comí. 3 por 2, 6, más 1, 7. El Señor seguro me va a felicitar a mí después de esto. Hasta 7, Señor. ¡Wow! Pero ¿cuál es la respuesta de Cristo? Dice el 22. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Siempre hay que perdonar. Ahora bien, hay otras versiones que dicen, por tanto, si tu hermano peca, ve y repréndeles tanto tú y él solos. Pero yo creo que
Mateo 18 en Reina Valera es mejor traducido. Y lo vamos a ver a través del contexto, cuando dice, si tu hermano peca contra ti. Entonces alguno de nosotros dirá, bueno, pastor, si la ofensa es contra mí, yo me meto en ese asunto. Yo voy y lo amonesto y lo reprendo. Si no es conmigo, yo no me voy a meter ahí a complicarme la vida y ganarme un problema con ese hermanito. Gálatas 6, por favor. Vamos a Gálatas capítulo 6. Gálatas 6 nos enseña que debemos amonestar a nuestros hermanos, aunque la ofensa no sea contra nosotros. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí este texto nos dice que si un hermano de nosotros está pecando, se está desviando de la verdad, nosotros debemos amonestarlo y disciplinarlo, aunque la ofensa no sea contra nosotros. ¿Lo vieron? Y hay una actitud a tener, no es que vas a ir a lo loco a hacerlo. Lamentablemente nosotros somos muy ligeros al amonestar a alguien. Tenemos que tener mucho cuidado. La persona a la que tú vas a amonestar, Cristo derramó su sangre por esa persona. Y dice con espíritu de mansedumbre, no está diciendo que no lo hagas. El qué está claro, sino el cómo. Dice con espíritu de mansedumbre. Pero también cuando vayas, considérate a ti mismo, que tú también eres capaz de cometer ese pecado más. No, yo voy a amonestar a esa hermanita. ¿Cómo puede ser que llegó vestida así? Yo jamás haría eso. Si una persona si la modestia tuviera rostro, fuera el mío. Pero la voy a amonestar. ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Ya va, stop. Considérate a ti mismo. Que tú puedes cometer el mismo pecado que vas a señalar o peor. ¿O se les olvidó que si no fuera por la gracia de Dios nosotros somos capaces de cometer cualquier pecado? ¿Aquí hay alguien que es más superior que mi persona o yo superior a alguno de ustedes? Cada uno de nosotros conoce su pasado. Y si no fuera por la gracia de Dios, recuerden, somos capaces de cometer cualquier cosa. Yo, a cometer ese chisme y hablar de mis hermanos como ella lo hizo, como él lo hizo. Ay, hermanos, nosotros no nos conocemos de verdad. Actuamos como Pedro. Mira, y yo lo he dicho muchas veces, aunque estos te nieguen, yo no lo haré. Qué osado, ¿verdad? Pedro dijo, estos son más capaces de negarte que yo. ¿Y quién lo hizo? Él. Usted siempre tiene aquí pendiente, ya va, es que si no fuera por la gracia de Dios, yo también cometería lo mismo que voy a reprenderle a él o a ella. Cuando tú te pones en esa posición, tú vas a ir con más gracia a amonestar, porque tú no vas con superioridad. Hermana, ¿cómo pudiste haber hecho esto? No, porque tú dices, yo también soy capaz de hacerlo. Voy con gracia. Y puede que se suba un poco el tono, eso no hay problema. Pero al mismo tiempo con gracia. Yo debo ir a amonestar a mi hermano, como lo declara Gálatas 6, y con el espíritu de Gálatas 6, aunque su pecado no me afecte a mí de manera personal. En el mundo sí se hacen las cosas así. No, eso es con ella. A mí no me está afectando nada eso. Hermanos, yo sé que directamente hay pecados que cometen los hermanos que directamente no nos afectan. Pero en un sentido sí nos afectan a todos. Cuando Pablo amonesta a los efesios y les dice que tengan cuidado con la murmuración, con lo que la manera en cómo usan sus palabras, es interesante que Pablo les dice, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué tiene que ver la murmuración con el hecho de que seamos miembros los unos a los otros? Como si Pablo estuviera diciendo que dicha murmuración a ti también te va a afectar. Pensemos en esto. Imagínense que sale el jugador al bate, béisbol, y el ojo decide no avisarle a la mano y a los pies que la bola viene directo a la cabeza. No me importa, que vea y la cabeza dice, no envíe información. La cabeza dice que las manos y los ojos y los pies resuelvan. No les voy a decir nada. Igual eso no me afecta a mí, eso es de ellos.
Y la cabeza decía no enviar información de que viene peligro. ¡Boom! Todo el cuerpo lo siente, ¿o no? Todo. Lo mismo sucede con los pecados en la iglesia, la murmuración, el chisme o cualquier otro. Nosotros no pensamos que cuando estamos abriendo nuestra boca, hablando de otro o cometiendo cualquier otro pecado, nos olvidamos que eso tarde o temprano afectará a los demás. ¿Por qué? Porque somos miembros del mismo cuerpo. Y una cosa que le sucede al cuerpo va a terminar afectando tarde o temprano al resto del cuerpo. ¿Lo entendemos? Nos afecta. Lo que tú hagas tarde o temprano afectará a los demás. Créeme, afecta. Por eso, amados hermanos, como decía un siervo de Dios, no podemos actuar con indiferencia cuando vemos a alguien que está siendo afectada su salud espiritual. Bueno, el pastor que se encargue. Hermano, ¿por qué somos así? ¿No les duele? La mayoría de ustedes tiene hermanos. Y una de las cosas que a mí más me ha dolido, incluso me dolía cuando no estaba en Cristo, porque es algo natural, sufrimos por empatía. Cuando veía a alguna de mis hermanas enferma o en algún tipo de problema, alguna situación, yo me preocupaba inmediatamente y trataba de hacer algo. Trataba de hacer algo. Eran mis hermanas, mi familia. La Biblia dice que somos una familia. Y muchas veces nosotros vemos a un hermano donde su salud espiritual se está viendo afectada. Tranquilo, que el pastor Plinio se debe dar cuenta de eso. No, yo no soy omnisciente, ni omnipresente. No puedo estar en cada casa de cada miembro a la vez. ¿Por qué vemos y nos hacemos los de la vista gorda? Quizás lo hacemos porque si veo, me toca actuar. Entonces, mejor me hago el que no sé. Pero resulta que el Dios que te salvó se dio cuenta que tú viste o que tú sabes que la salud de uno de tus hermanos está siendo afectada. Versículos 12 al 14 de Mateo 18. Quiero seguir ampliando mi argumento. Somos una familia, ¿verdad que sí? Así nos describe la Escritura. Versículos 12 al 14 de Mateo 18 dice lo siguiente, y aunque este es un pasaje que muchos pensarán, no, ¿qué tiene que ver con esto? Está en el mismo contexto. Dice Mateo 18, verso 12 en adelante, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Verso 13. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, ¿no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños? ¿En qué contexto está esta historia que todos conocemos, donde un hombre deja las 99 ovejas y va por la descarriada y la rescata y nos dice que eso es lo que vuestro Padre espera, que ninguno se pierda? ¿En qué contexto está? Versículo 15 de Mateo 18, en el contexto de si tu hermano peca. ¿Qué tiene que ver esto, pastor? Nos está recordando que nosotros debemos involucrarnos cuando una oveja de Cristo se descarría. Por eso está en el mismo contexto. Y noten algo, estas palabras de Jesús aquí no están siendo dirigidas a los líderes de la iglesia ni a los pastores de la iglesia. Esa no es la audiencia. De hecho, si van al pasaje siguiente, se está refiriendo a los hermanos en general. Y termina en Mateo 18 hablando de la iglesia en general. No está hablando de los pastores y líderes. O sea, lo que está diciendo Jesucristo, el Salvador del mundo aquí, es que todos tenemos el deber de hacerle ver el peligro a un hermano cuando lo esté. Todos tenemos el deber de rescatar a esa oveja descarriada. Este pasaje siempre se usa para hablar del pastor, pero ¿quién es el pastor aquí en esta ilustración? Es Cristo. Y los que buscan a esta descarriada son las demás ovejas, son los otros. Y esta ilustración, cuando la ponen en contexto con Mateo 18, verso 15 en adelante, ¿de qué está hablando? Está hablando de cuando un hermano peca, como otro hermano, no otro pastor, sino como otro hermano la rescata. Así que, mirando el contexto, esta ilustración nos está llamando a todos
a involucrarnos cuando una oveja se descarría. A todos. Pastor, ¿por qué todos debemos ir a buscar a ese hermano que se descarría? ¿Saben por qué? Porque el problema es que aquel que se desvió es tu hermano. El problema es que el que pecó es tu hermano. Esa es la razón. No es un extraño, es tu hermano. Y cuando ese hermano se sale del redil, no podemos quedarnos tranquilos a las 99. Dice que se va y se busca, se rescata y se vuelve y se trae. Y todos deben hacer eso. No se extrañen si esta clase la traigo un domingo, el día del Señor, porque quiero que todos escuchen esto. Alguien lo ilustró de la siguiente manera. Pensemos en la familia Pérez. Pero no hay una familia Pérez aquí. Y si la hay, no es con ustedes. La familia Pérez tiene 7 hijos. Y la familia Pérez todas las noches se reúne a cenar. Como toda familia. Yo aprendí en mi familia y en la familia de mi esposa que cuando llega la hora de comer, toda la familia está en la mesa. El que no quiere estar en la mesa es porque no quiere ser parte de la familia. Entonces, todos en la familia estamos en la mesa. Pero resulta que ese día que la familia Pérez, que tiene 7 hijos, se sienta a la mesa a cenar, pero falta Alejandro Pérez, uno de los hijos. Entonces están los padres con solo 6 hijos a la mesa. Ahora pregunto, cuando están solo en la mesa los padres y los 6 hijos, no los 7, falta uno, ¿cómo deberían reaccionar los miembros de esa familia? Quizá deberían decir, bueno, lo importante es que tengo 6 hijos. No importa que no vino Alejandro. Al final es uno el que falta. Tengo 6. Así que comamos. Miren, yo no sé si alguno de ustedes en algún momento ha perdido a algún ser querido, pero nadie se queda tranquilo cuando pierde un miembro de la familia. Si tú el día de mañana, tu hijo, tu hermano, tu padre, tu madre, tienes 24 horas sin saber nada de él, 48 horas sin saber nada de él, 72 horas sin saber nada de él, ¿cuál es tu reacción inmediata? A ver, díganme. Preocupación, saldría a buscarlo. La respuesta la dieron inmediatamente. Eso es lo que Cristo dice en Mateo 18, 12 en adelante. Si se pierde una oveja de un rebaño de 100, deja las 99 y va por esa una descarriada. Nadie se queda tranquilo cuando un miembro de la familia desaparece. ¿Por qué entonces nos quedamos tranquilos cuando un miembro de la familia de Dios no se congrega y desaparece? Si somos familia y nos une un vínculo eterno. Todos, según Cristo, son responsables de ese miembro de la familia que desaparece. Todo, deja de echarle la culpa a los líderes de lo que es tu responsabilidad. Todos, lo dice Cristo. Y cada vez que pasan los días, si tú eres más indiferente a ese miembro de la familia que desapareció, cuando te encuentres cara a cara con tu Salvador, Él te pedirá cuenta por tu negligencia e irresponsabilidad y falta de amor. A veces hacemos lo mismo. Bueno, 1 o 2 ovejas desaparecieron. Pastor, pero ahorita somos 250. Tranquilo, sigue adelante. ¿De quién es la responsabilidad? La responsabilidad de buscar es de otra oveja si tu hermano peca.
Vayamos a Judas, antes de Apocalipsis. A mí me gustan mucho esas series policiales. Y el año pasado vi varias series donde la temática era la niña que se pierde o el niño que se pierde. Y es impresionante cómo tú estás toda la serie en ascuas hasta que el niño aparece. Y tú estás del otro lado de la pantalla y estás diciendo, pero deberían buscar aquí, deberían buscar allá. ¿Por qué no se mueven y buscan a más personas para buscar? O sea, siempre en nuestra mente está, necesitamos idear todas las estrategias posibles, hasta el cansancio, hasta que aparezca. ¿Cuál sería el escenario más triste de una película como esa? A ver. ¿Cómo? ¿Cuál sería el otro escenario? Que lo encuentren muerto. Pero ¿por qué cuando uno se descarría no hacemos todo lo posible hasta encontrarlo? Buena pregunta. Judas, versículo 21. Esto es palabra de Dios. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. No esperes que el pastor los convenza. Tú convencerlos, prepárate, estudia, convéncelos. Ayúdales con amor y gracia. Verso 23. A otros, no todos están en el mismo peligro. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. ¿Ven eso? Y de otros tened misericordia, pero con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. O sea, ve a rescatarlo, pero ten cuidado de que no termines apañando el pecado de ellos o haciéndote partícipe del pecado de ellos. Cuidado con eso. Pero arrebatarlos del fuego. No dejes que se pierdan, no dejes que se dañen, no dejen que mueran, no dejes que el fuego los destruya. Y muéstrales misericordia, dice, pero con temor. ¿Se dan cuenta? Algunas personas cuando vamos a amonestarlos o disciplinarlos, dicen, pero ¿por qué te metes en mi vida? Son mis decisiones, es mi vida. ¿Sabes por qué me meto en tu vida? Porque eres mi hermano. Si hay gente aquí que es miembro o quiere ser miembro y tiene la actitud de que nadie lo cuide o que nadie se meta en su vida, por favor renuncia a la membresía o si no, busque membresía en otra iglesia. Aquí no es. Aquí no es. Y entramos a tu vida con un propósito, no de escucharte y ya, decirte qué bien, sino con el propósito de que seas transformado a la imagen de Cristo. Ese es el propósito. Por eso me encanta cuando Mateo 18 dice, si te oyeres, has ganado a tu hermano. Esa es la meta de la disciplina, como lo vamos a ver en las próximas semanas, ganarlo. Pero si no, si en ese proceso no reacciona, estaría confirmando que nunca fue mi hermano. Pero ¿cómo puedo saberlo si ni siquiera he iniciado el proceso? Mientras no se compruebe lo contrario, sigue siendo mi hermano. Si se comporta como un impío en sus acciones, lo más posible es que esté hablando con alguien que no es mi hermano. Algunas aplicaciones, hermanos. Nosotros acabamos de hablar sobre el discipulado cristiano por varias semanas. Espero todos hayan podido ver esas clases. Porque todos estamos llamados no solo a discipular, sino a que nos discipulen también. Tú deberías estar teniendo a alguien que te discipule y tú deberías estar buscando a quién discipular. ¿En qué se relaciona el discipulado con la disciplina eclesiástica? Que ambos implican enseñar y corregir. Ambos. Amonestar implica quitar un pensamiento errado de mi hermano acerca de algo y colocar un pensamiento correcto en la mente de mi hermano. Y el espíritu para hacerlo, Gálatas 6:1 en adelante. Así que tanto el discipulado como la disciplina implican enseñar y corregir.
Hermanos, otra aplicación, no podemos ser indiferentes cuando uno de nosotros está en peligro. Cristo nos ha dicho que es una labor de todos, por lo tanto todos van a dar cuenta. No es un mandato, un llamado solo a los líderes. Lo veremos en mi próxima clase. Dios siempre, en el Nuevo Testamento, cada amonestación de ejercer disciplina, de llamar al pecado, de reprenderlo, se lo da nada más y nada menos que a la iglesia. No a los líderes y pastores. Así que, ay, si no estamos haciendo lo que Dios nos encargó. Ya basta de decir, es que yo no sé hacerlo. Mire, estamos en la época, mis amados, donde no hay excusa para nada. Jamás habíamos estado tan expuestos a tanto material teológico. Jamás, en ninguna parte de la historia. Jamás. Como ahora, así que no digas es que yo no sabía. Solo entra a internet, donde entras a veces a ver tonterías y averiguarle la vida a la gente en Instagram y en Facebook. Entra e investiga cómo se hace esto. Y lee tu Biblia y te darás cuenta. Siguiente aplicación. Todos como iglesia somos responsables de cuidar a otros, pero también todos en la iglesia somos responsables de dejarnos cuidar. Hermano mío, ¿cuándo fue la última vez que invitaste a alguien a que te corrigiera y te dijera lo que está mal? Quizás recuerdas la última vez que tú fuiste a amonestar a alguien. Yo estoy seguro que te acuerdas de ese día. Pero ¿cuándo fue la última vez que invitaste a alguien a que te dijera con amor y con la Biblia lo que está mal? Debemos cuidar a otros y dejarnos cuidar. Debemos hacerlo, hermanos. Todos tenemos puntos ciegos. Necesitamos que otros nos permitan ver lo que no estamos viendo. Esa última amonestación que te hicieron y te rehusaste a recibirla, ¿y qué tal si es verdad? ¿Qué tal si esa amonestación que recibiste de otro hermano, no importa el contexto de ella sido, qué tal si esa amonestación que recibiste de ese hermano o de esa hermana es cierta? ¿Has pensado eso? ¿O es que siempre eres tú quien tiene la razón? Siempre. Tengan cuidado de ser de aquellos que siempre tienen la razón. Tengan cuidado de ser aquellos que siempre son los que están amonestando a otros. Mire, hermanos, yo estoy seguro que a todo cristiano está claro y está de acuerdo conmigo de que hay que amonestar. Yo estoy seguro. A nosotros, de hecho, yo no dudo que al creyente le guste amonestar. Yo creo que nos gusta el tema de la amonestación, siempre y cuando sea yo el que amoneste. Pero a mí que no venga otro hermano mayor que yo, o menor que yo, o que sea menos teológico que yo, a decirme qué hacer. ¿Tú no has pensado que lo que te han dicho, la última amonestación que te han dado... Viene esto, hermano, perdóneme que me tome tiempo aquí. Yo estoy diciendo esto y estoy seguro que más de uno está pensando de lo que le dijo a otro. Yo estoy diciendo, recuerda la última vez que alguien te amonestó, no reflexionaría que quizás fue correcto. Y seguro tu mente está diciendo, ojalá esté pensando eso. No. Tú, esto es contigo. ¿Se acuerdan cómo juzga un ciudadano del reino? Primero nos vemos a nosotros mismos. Tú no has pensado, mi hermano, mi hermana, que la última amonestación que te hicieron los hermanos, que te hizo un hermano, fue cierta. Deberías pensarlo. No siempre sea la que esté amonestando. Aprende a recibir también la amonestación. Y hermanos, yo no estoy diciendo esto que nos fascina que nos amonesten. Mire, cuando mi esposa se pone seria y me dice, necesito que hablemos cuando lleguemos a la casa. Ese camino aparte que se me hace eterno y acelero. Yo no voy feliz. Ay, gracias Señor, que mi esposa me va a amonestar hoy y me va a decir algo que estuvo mal. ¡Qué feliz me siento! Y voy cantando en el carro todo happy. No, yo me preocupo inmediatamente. Y en mi mente empiezo a... Esto no es algo que nos encanta. Hay pecado en nosotros, hay orgullo en nosotros. El escritor de Hebreos dice que a veces parece dolorosa. No es de mucho agrado, pero trae fruto. Y yo quiero fruto para mi vida. ¿Tú quieres fruto para tu vida? Yo quiero fruto para mi vida. La amonestación es eso. Y no sencillamente como hacen muchos
que se les mete el espíritu diplomático. Sí, hermano, gracias. Muchas gracias, agradezco mucho. Veo en usted el espíritu de Gálatas 6. De verdad, gracias. Dios lo bendiga. A la media vuelta, ¿qué le pasa? Mire y me amonesta a mí, ¿con qué cara? Y empezamos a justificarnos. Es que está bien lo que me dijo, pero si me lo hubiese dicho de otra forma, mentira, hermano, el problema es que no nos gustó lo que nos dijeron. Si nos lo hubiesen dicho con un ramo de flores y musiquita de fondo, igual te hubiesen amonestado. El problema de nosotros es que no nos gusta que nos corrijan. A nosotros nos encanta que nos den palmas y lo digan, qué bien lo hiciste. Pero cuando esa persona misma dice, te equivocaste y lo hiciste muy mal, y la manera como te estás conduciendo no es apropiada, hasta ahí llegó mi amistad con ella. ¿Usted quiere saber si alguien es su buen amigo? Espere que llegue el momento en que lo amoneste o que usted lo amoneste a él. Y ahí se dará cuenta si es amistad real. Yo he visto gente que se trata como super panas, llega el momento de la amonestación y el siguiente domingo se sentaban siempre uno al lado del otro y después... Esa no es amistad. Lo tuyo y lo mío era un transeo. Yo te daba si tú me dabas. Una negociación. Lo tuyo y yo no teníamos amistad. Y obviamente el espíritu de esta disciplina, como lo destaca Mateo 18, tiene que ser en privado. Si algo que se maneja en privado, manténgalo ahí. Si el hermano se arrepiente, no tiene que llevarlo más allá. No tiene más nadie que saber lo que pasó. A mí no venga y me cuente algo si el hermano se arrepintió. No diga nada. A menos que sea algo que ponga en peligro la congregación, pero el resto, no diga nada. Y por último, si no hay disciplina, no hay amor. Una iglesia que no disciplina es una iglesia que no ama. Y yo voy a decir esto con mucha convicción. Pero yo estoy seguro que muchos de los que en algún momento han sido disciplinados han entendido Hebreos 12 en la práctica. Y han dicho, yo sé que fue doloroso. Me dolió, no me gustó, me llené de ira, de desesperación. Hablé hasta las espaldas después de ese momento y dije que no me amaba esa iglesia por haberme disciplinado. Pero si era un verdadero creyente, luego reaccionó y dijo, lo mejor que a mí me pudo pasar fue que me disciplinaran. Vi amor, un amor que me rescató del fuego. Pero quien se resiste a la disciplina, lo más probable es que no sea de Dios. Y como veremos en una semana, solo nos toca tenerle como un gentil y publicano. Pero mientras no se compruebe lo contrario, tenemos que ir a rescatar a ese miembro de la familia que falta a la mesa. Oremos.